¿Qué tal, amigos, amigas? ¿Cómo están? Pues estamos en un programa más de Entre Líderes y Risas y ahorita tenemos un gran invitado, el gran David Ross. Él es el mejor fotógrafo político del mundo. Muchas gracias por acompañarnos, David. De verdad es un verdadero placer el que estés aquí hoy con nosotros, el mejor fotógrafo político del mundo, ¿no? Pues muchas gracias, lo aprecio muchísimo, Gonzalo, pues lo que he escuchado de tu programa es un programa muy interesante en donde pues puede uno hablar directamente y sin ambajes, ¿no? Lo que uno siente lo puede uno decir, porque tu programa es medio en serio, medio, bueno, quiero decir en risa, pero No, no. con alegría, con simpatía y con espontaneidad. Así que estoy encantado porque va de acuerdo con mi manera de ser. Claro que sí, David. Oye, y a ver, cuéntanos, por favor, ¿cómo nace la idea de retrato emocional y en qué momento comprendiste que habías creado una nueva disciplina dentro de esta fotografía política? Bueno, mira, fíjate que es una pregunta muy difícil. Bueno, no difícil por la respuesta. De lo que Resulta queremos que saber. yo vengo de una trayectoria muy larga. En primer lugar, mira, muy rápido te digo que yo quise ser fotógrafo, se me metió la idea de ser fotógrafo desde que tenía yo 3 años de edad. Era yo muy inquieto y entonces yo aprendí a hablar el español, pero pues, un español porque mi papá tenía una imprenta dentro de la misma casa en donde vivíamos, entonces en el patio. Entonces yo aprendí a hablar el español como lo hablan los operarios y como hablan los obreros que se llevan de una manera pesada. Entonces desde muy niño aprendí yo a decir palabrotas, ¿no? Y resulta que pues mi papá se preocupó muchísimo y me buscó la manera de mandarme al kinder. Cuando me mandaron al kinder, pues me aceptaron, tenía yo 3 años, pero mi papá había ayudado a fundar el kinder. Me aceptaron por la recomendación de mi papá, pero pues tenía yo la desventaja de que tenía yo 2 años menos que muchos de mis compañeros. Así es de que lo que sucedió fue que tenía yo cierta desventaja en edad. A esa edad es uno como una esponja, absorbe uno mucho. Y resulta que me tocó, en suerte buena o mala, que se sentó cerca de mí un muchachito que después resultó ser un prodigio para el dibujo, para la arquitectura, para la escultura, y tenía grandes habilidades artísticas. Y yo me senté cerca de él, la maestra dijo, vamos a dibujar una casita. Y entonces, pues yo, imagínate la casita que dibujé yo, que no me empujaba yo el lápiz y no me cerraba el cuadrito. Y después la ventana que quería yo hacerla, pues era una elipse que nunca la llegaba yo a terminar. Y el caso es de que mi amigo dibujó un caserío y dibujó unas cosas. Y yo me quedé así, yo llegué a mi casa llorando, diciéndole a mi mamá, pues yo soy un atrasado mental. Pues no sé, no entendía yo lo que era ser un atrasado mental, pero sí me sentía yo como un inepto. No podía yo describirlo porque no tenía yo palabras para imaginarme lo que era yo, pero totalmente desarmado para la vida. Le dije, yo no sirvo para nada. Mi amigo dibujó un caserío, hizo un dibujo maravilloso y yo apenas si pude hacer un cuadradito. Entonces había yo visto fotografías que había en mi casa de mi papá, mi mamá, mis abuelitos. Gente dice, pero ¿quién hace esos dibujos? Le dije, un niño hace, ¿qué te voy a decir? 79 años casi, ¿no? No, 89, casi voy a cumplir 91. Pues un niño, pues ¿qué te voy a decir? No estaba acostumbrado en aquella época a ver una cámara, a ver un fotógrafo comúnmente. Y resulta que yo pregunté que quién hacía esos dibujos. Y me dijo mi mamá, no son dibujos, son fotografías y esas cómo se hacen. Y es una cajita negra y se le oprime un botón y dice, y ya, sale la fotografía. Y yo te voy a comprar una cajita
y tú vas a ser el mejor del mundo oprimiendo ese botón de la cajita negra. Y entonces en ese momento, pues por lo menos se me quitó la angustia de ser tan torpe dibujando, porque dije, ¿para qué necesita uno dibujar si los retratos o las fotografías que estoy viendo yo pues son más reales y son inclusive mejores que lo que mi amiguito de 5 años había dibujado? Entonces eso fue para mí una gran esperanza y ahí me aferré yo al concepto de la fotografía. Yo ya quería ser fotógrafo desde los 3 años. Entonces mi mamá lo tomó como una especie de incentivo y me decía, si el próximo año sacas puros 10, ya te compro tu cajita negra. Entonces yo sacaba puros 10 y me decía, bueno, todavía estás muy jovencito, pero el próximo año sí. Bueno, y así me tuvo mi mamá algunos años hasta que por fin me dieron la cajita, una camarita fotográfica. Y me encontré con el problema de que era muy caro el rollo, y era muy caro el revelado para el domingo que le dan a un niño. Pero ya a los 8 años, por fin, tuve mi primera cámara profesional, donde yo podía ya manejar algunos controles, porque en las camaritas que me habían dado, me gustaba tomar algo de acción, y como el obturador era muy lento, pues la velocidad era lenta de la cámara de la obturación, y entonces me salían borradas las fotos. Entonces yo quería ya una cámara profesional para tomar el movimiento. Entonces me la compraron, y como de todas maneras sentía yo que era muy caro el material fotográfico, pues me compraron una ampliadora y me hice profesional a los 9, 10 años, porque se hace uno profesional desde el momento en que vende uno su trabajo. Y yo ya le tomaba fotos a mis amiguitos, me gustaba tomarlos inesperadamente para que no se sintieran amenazados por la cámara. Bueno, ya te platicaré yo, ojalá alcance el tiempo, de por qué una persona es fotogénica y otras personas no son fotogénicas. Entonces, oye, pero un paréntesis, o sea, tú ves una persona que es fotogénica antes de plasmarla en una fotografía, o por decir de no, verla, es que mira, una persona fotogénica es muy fácil. Una Ajá. persona fotogénica es que tú la amenazas con una cámara y se ríe y le gusta que le tomes fotos. Una persona que no es fotogénica se tensa, entonces entra en un círculo vicioso. Fíjate que somos tan sensibles, tenemos un rostro lleno de músculos, son más de 64 músculos, y que son músculos flotantes. Claro, podemos manejar algunos al arbitrio, pero por ejemplo yo te pregunto a ti, así le veo a tu público, y yo les digo, si a mí me dicen, a ver, dame una mirada fuerte, pues yo voy a hacer un gesto así, ahora dame una sonrisa, y voy a hacer, entonces digo, lo que haces es un gesto. Tú, los movimientos de tu rostro que puedes hacer son nada más gestos con los que puedes entretener a un niño, pero si se los haces a otra persona, pues va a decir que bobo es este, ¿no? Claro. Entonces tú quieres aparentar fuerza, o quieres aparentar liderazgo, lo que quieras aparentar, aparentas todo lo contrario. Si quieres aparentar fuerza, pues entonces tú haces así y te ves soberbio, te ves altivo, te ves orgulloso y te ves, otra palabra que los niños que se amamantan. Entonces te ves así como lo decimos los mexicanos, te ves mamilas. Entonces, cualquier gesto, cualquier gesticulación que tú hagas en tu rostro, te lleva a una expresión, porque no deja de ser una expresión, Claro. una expresión ridícula. Entonces, las gesticulaciones que vengan de tu rostro para que la otra persona te acepte y se sienta a gusto contigo, tienen que ser naturales. Entonces, la persona que no le gusta ser fotografiada, tenemos tantos músculos que podemos hacer más de 10,000 expresiones, según Daniel Coleman. 10,000. ¿Perdón? No, 10,000 digo.
Más de 10,000 expresiones con las expresiones básicas, las de la alegría, la tristeza, la risa, la decepción, todas esas expresiones, más las microexpresiones, son más de 10,000 expresiones que tú puedes hacer, las combinaciones. O sea, que para captarlos en una foto, bueno, es que sí, yo sí me he llegado a tomar fotos. ¿Perdón? Que para captarlo eso en una foto es lo interesante. No, es muy, muy Para sencillo, dar ahorita te explico por qué. Sí, ¿Ah, porque sí? es el principio de Pareto, ¿no? Ok. El 80-20. Ok, ¿No? ¿Has no. oído el principio de Pareto, No, de no. Wilfredo Pareto? Es el No, a ver. 80-20. No. El 20% del esfuerzo te puede producir el 80% de los resultados. Mira, tú ve tu closet y, Ok. tú, y ve toda tu ropa. Uy, ajá. El 20% de tu ropa te la pones el 80% de las veces. ¿Es cierto o no? Hay ropa que tú tienes que no te la has puesto. O Así te la has es. puesto 2 o 3 veces. Correcto. Entonces el 20% de tu ropa te la pones el 80% de las veces. El 20% de los vendedores de una empresa traen el 80% de los pedidos. El 20% de los clientes te dan el 80% de las quejas. Entonces, bueno, más o menos es 80-20. es una interrelación, no es tanto como 80-20, porque puede ser 90-10. Es decir, por ejemplo, ¿qué porcentaje de los ricos hay, qué porcentaje de los pobres? Podríamos decir, los ricos son el 20% o el 10%, y los muy, muy ricos llegan a ser el 1% del 99% o más de la población, ¿no es cierto? Entonces, siempre se va combinando el proceso. Entonces, si yo te digo qué es lo que tienes que tener en una fotografía, te digo el carisma. Y si te digo, bueno, el carisma, ¿en qué consiste? Y si te doy todas las definiciones de carisma, que es fuerza, determinación, espíritu, propósito, confiabilidad, empatía, simpatía, confianza. Entonces yo te hago toda una serie de cualidades que te conforman el carisma, pero entonces tú me puedes decir, bueno, dime el 20% que me haga el 80% del esfuerzo. Entonces yo te diría, y te anticipo, para que tú tengas una muy buena fotografía de una persona, solamente tienes que alcanzar dos cosas que no las puedes alcanzar sentando a una persona y diciéndole, dame una mirada profundísima, fuertísima, en primer lugar. Y la segunda, dame un entusiasmo desbordante. Entonces, es lo que necesitas para una foto, no necesitas más. Este 20% te da el 80% del carisma, y este 20% te hace el 20% más el 80% para que tú tengas el 100% del carisma. Okay. No necesitas más. Una mirada profunda y un entusiasmo desbordante. Es lo que se necesita. Ahora, te voy a decir una cosa. El padre de la publicidad moderna se llamó, ya falleció, David Ogilvy, así es como se pronuncia. Se escribe David Ogilvy. Entonces, él dijo una cosa muy interesante. Si tú ves, por ejemplo, selecciones de los años 1950, te das cuenta de que hay unas ilustraciones preciosas, fenomenales. Los anuncios se ilustraban con ilustraciones. Okay. Las imágenes que objetivaban a los anuncios publicitarios eran dibujos. Entonces, David Ogilvy dijo, basta que se busquen otra actividad los ilustrados, porque ahora tiene que venir la fotografía, porque la fotografía está alcanzando niveles muy grandes de representatividad, y además la fotografía es real. No se puede inventar algo que no sea real, y no se puede ilustrar. Ahora viene el color y viene todo lo demás, y tenemos que hacer los anuncios pues apoteóticos. Entonces viene la fotografía. Y fue tan importante la fotografía en la publicidad que se fueron especializando los fotógrafos. Y los fotógrafos es una profesión, los fotógrafos publicitarios es una profesión muy bien pagada en el mundo, o por lo menos era. Y después vino la subdivisión de la categoría de los fotógrafos. Por ejemplo, hay fotógrafos que se especializan en coches, en cosméticos, en moda, en comida. Y después vienen subdivisiones. Hay fotógrafos que se especializan en comida
Y hay algunos que llegan solamente a especializarse en pan y mantequilla. Fíjate nada más. Pero tú ves el pan que sacan esos fotógrafos y la mantequilla colocada encima de ese pan y bueno, se te llena la boca de saliva, se te antoja. Eso es muy interesante. La manera como se ha logrado la especialización en la fotografía. Después vienen los efectos especiales, que también es una maravilla. Y ahora, si yo me dedico a retratar políticos, y en la política no hay publicidad. Le llaman mercadotecnia política, pero una mercadotecnia sin mercadotecnia, para empezar. Con la imagen. Sin mercado, no, espérame, olvídate, ¿es una mercadotecnia sin mercadotecnia? ¿Por qué? A ver, ¿cuándo deja una empresa de hacer mercadotecnia? Hasta que compran. No, pues sigue toda la vida. Ah, bueno. O sea, si dejan de hacer mercadotecnia, claro, ya no compran. Claro, dejan de conocerse, sí. ¿Ok? Y entonces, ¿cuándo hace un político mercadotecnia? Toda la vida. No es cierto. Entonces, cuando viene una campaña, ah, bueno, sí. después ya Empatiza, inclusive ¿no? se le llama mercadotecnia política a un periodo de 3 meses en donde está la campaña y se le quiere vender como un producto. Error también. Y después, cuando el político gana, porque la mercadotecnia no es nada más de ganar, porque la mercadotecnia comercial puede haber un primer lugar, puede haber un segundo lugar, y puede haber cientos de lugares. Tú pones un Airbnb y estás compitiendo con el Hilton, tú rentas una recámara en tu casa y estás compitiendo con... Entonces, eso es guerrilla en marketing. Cualquiera puede competir con el Hilton. Y en la mercadotecnia, supuestamente en la mercadotecnia política, hay un solo puesto. No hay segundo lugar. El segundo lugar, pobrecito, se va a su casa con sus cielos nublados, sus horizontes destrozados, a vivir la paz ociosa del perdido. Paz ociosa del ya perdido. No tiene nada que hacer en la vida, ¿Qué? más que esperar otra oportunidad. Entonces no se le puede llamar mercadotecnia política. No hay publicidad. ¿Cuál es la publicidad? Nada más tomarle una foto y que salga así espantado y fingiendo una sonrisa. No hay publicidad. Y después, ¿qué es lo que sigue? ¿Gana o pierde? Después viene otro tema que se llaman políticas públicas, pero ya no hay mercadotecnia política. ¿Cuándo es una persona no fotogénica? Cuando se tensa, inconscientemente se le tensan los músculos y se muestra tenso. Es una cosa que no lo puede evitar. No me gusta que me tomen fotos. Entonces, voy a salir mal. Pues claro que sale mal. Entonces se ve y dice, qué mal salgo. Y entonces se hace un círculo vicioso. Pero tienes algún tipo, digamos, de preparación, ¿no? Me imagino. Bueno, evidentemente que mi preparación o sea, es muy larga. Mira, no preparar te a voy la a gente decir una, antes te de voy a una decir una foto, cosa. Yo les he quitado, a mí me han dicho muchas gentes, perdón, pero que no tuve mucho tiempo un traguito que el café. Eso, dale. A mí me han dicho muchas personas, yo salgo muy mal en las fotos. ¿De veras? ¿Siempre? Entonces, ¿y qué tal si yo te tomo una foto ahorita y sales bien? No, y además nunca me hacen sonreír. ¿Ah, no? Entonces, ¿quieres hacer una prueba? Sí, haz una prueba conmigo. Yo salgo mal, por más que te esfuerces, yo no salgo bien en las fotos. Y por más que te esfuerces, me vas a sacar una sonrisa. Ok. Entonces, ve a la cámara con mi teléfono. Ve a la cámara. Ahora, supongo que estoy frente a una persona valiente. Entonces me dices, bueno, pues soy valiente, sí. ¿Te atreverías a decirme algo que yo te dijera que me dijeras? Sí, bueno, entonces me vas a decir, tú te crees un gran fotógrafo, pero eres un gran imbécil. Pues dímelo. Y entonces la persona se desconcierta. Y entonces está pensando, y si me dice, tú te crees que eres un buen fotógrafo, pero eres un imbécil. En ese momento se olvida de que le estoy tomando una foto que me está diciendo a mí, que me está faltando el respeto y que está en otras circunstancias. Se olvida. Un momento que se olvida de la cámara que yo aprovecho para tomar la foto. Ahí está tu foto. Y se quedan así. Fírmamela, me dice, fírmame. Okay. Es muy sencillo. Cuando tú eres natural y te van a tomar una foto, ¿ok?
No te importa, sí soy yo, soy feo. ¿Y qué? Bueno, pues entonces hay cosas más importantes que ser bonito, ¿no? Una Claro. cosa es la hermosura y otra cosa es la belleza. La hermosura es pasajera, la hermosura es momentánea, la hermosura es instantánea, la hermosura está en relación con la naturaleza, pero la belleza está en relación con tu personalidad, con tu profundidad, con lo que tú eres. Y tú no te vas a casar con una mujer porque sea hermosa, te vas a casar con una mujer que para ti sea bella. Eso es lo importante. Y si me permites decir un dicho que es muy célebre, te lo voy a decir, porque dice un dicho: la hermosura de la y el hablar del loco valen poco. Ok, a ver, ¿cómo otra vez? La hermosura de la y el hablar del loco valen. Quiere decir que tú puedes ver una mujer muy hermosa, pero si esa mujer es como un candado que le abre cualquier llave, bueno, pues entonces se le quita la hermosura, se le quita la virtud de la mujer, la honra de la virtud, la validez de lo que es la verdad. Y en cambio, la belleza tiene mucho que ver con otros conceptos. Hay un capítulo muy interesante del Quijote de la Mancha, en donde invitan al Quijote al entierro de Grisóstomo porque se suicidó porque la hermosa Marcela no le hacía caso. Entonces se suicida porque no le hace caso a Marcela, ¿no? Entonces todo el mundo odia a Marcela y llega Marcela cuando le dan la última palabra y se planta en la mitad del Camposanto y dice: vengo a deciros qué equivocados estáis todos aquellos que intentan culparme a mí de los sufrimientos de Grisóstomo y aún hasta de su muerte. Dice: hízome el cielo hermosa, ya que me améis, os provoca mi hermosura, porque todas las hermosuras son agradables a la vista. No, pero hay muchos tipos de hermosura. Hay hermosuras que son solo pasajeras, hay algunas hermosuras que cautivan el corazón y hay unas hermosuras muy profundas que rinden y doblegan la voluntad. Así es muy bonito, ¿no? Claro. Pero después en el discurso dice: la virtud y la honra son adornos que embellecen el cuerpo y el rostro, dice. Como quiere venir cualquiera, y así como en el lenguaje quijotesco, ¿no? Con sus industrias, con sus argucias, con sus astucias, pretenden arrebatármela. Entonces no le voy a dar mi virtud y mi honra a cualquiera. En esas, ahí está mi belleza. Entonces los estudiosos del Quijote, que son Roque Barcia y Francisco Marín, se ponen a decir: oye tú, que Francisco, que dijo hermosura, y aquí dice belleza, ¿y cuál será la diferencia? Y llegan a una conclusión muy interesante. La hermosura es física, tiene contorno. Incluso la hermosura se puede medir matemáticamente. Si tú te metes a la serie de Fibonacci, te metes a una serie de las proporciones, que hay un número que se llama Phi, que le dicen que es 1.618, que ese es el número de Fibonacci. Y entonces es el que te da los tercios en un cuadro para que es la base de la composición, es lo que hace la espiral de Fibonacci, y esa espiral de Fibonacci te la encuentras en donde quieras, te la encuentras en las galaxias, en la forma como se hacen las flores, en los caracoles, pero déjate de eso. Vamos al número Phi, que es 1.618. Si tú divides el largo de tu nariz entre el ancho de tu nariz y te da 1.618, quiere decir que es una nariz bien proporcionada, es una nariz hermosa. Si el número cambia, entonces comienzas a ser feo. Si tú divides el rostro, y entonces divides todo el rostro de la cara, entre la distancia que hay de los ojos al extremo, y te da 1.618,
Entonces, tu rostro está de acuerdo con la hermosura. La hermosura es física, la hermosura es matemática y la hermosura es la coherencia de la forma con las cosas o con las cosas establecidas por la propia naturaleza. Oye, ¿eso se toma en cuenta para la fotografía, digamos? O sea, eso lo tienes adentro de ti, okay. eso es lo llevas en el código genético. Tú no tienes que saber la teoría de Fibonacci, ni la serie de Fibonacci, ni el número Phi, para saber cuando uno es feo y cuando uno es guapo, ¿no? Okay. Te estaba yo diciendo de la mirada y del entusiasmo, sí. Sí, tú me puedes hacer preguntas indefinidamente, pero mira, te voy a decir ahorita cómo esos ilustradores, de los que te decía yo antes, bueno, no sé si terminé la idea. En mercadotecnia política, pues ya no hay publicidad, la publicidad, no hay creatividad. No, ¿qué más puedes decir? Se copia nada más, tomarle la foto al candidato para que lo conozcan físicamente, es el candidato, ¿ok? Y después, no existe la fotografía política. No existe. ¿Por qué? Porque solamente son dos condiciones que debes obtener en la fotografía política, como te dije. El 20% que te da el 80%, el principio de Pareto. Y estas son la mirada profunda y el entusiasmo desbordante. Ahora, fíjate, volvemos a los ilustradores. Tú acuérdate cómo te pintaban a Superman. Y cómo te pintaban a los superhéroes. Te los pintaban con una mirada fuerte, decisiva, determinante. Porque ¿qué iban a hacer? Te enseñaban, tú aprendías que iban a combatir el mal, que el mal existía, y ellos venían a establecer un equilibrio entre el mal y el bien, y a destruir a los malvados, ¿no? Sin ninguna consideración. Entonces tenían una mirada de determinación. ¿Ok? Entonces, ¿cómo puedes obtener una mirada de una persona de determinación? O sea, mírame a mí como estás mirando a mí, mira la cámara a la que te vea directa, no, ya la perdiste. No, mira, ahorita tienes una mirada, a ver, ve a la cámara, ve a la cámara. Ahora, nada más haz esto. No, ya me estás abriendo los ojos. Eso ya es falso. Natural. Ahora, cierra los puños con fuerza. No, con los dos puños, quita la sonrisa. Quita la sonrisa. Ahí, mira, ahí te cambió la mirada. Fíjate qué fácil es. Ahí, nada más. ¿Tú te estás viendo o no te puedes ver? No te puedes ver. Pero tu público que te está viendo, no. Si abres los ojos y haces gestos, ya no sirvió para nada. Natural, normal. Tú nada más ve a la cámara y no sonrías. Porque si sonríes, ya no vamos a poder engañar a tu subconsciente. Entonces lo único que vas a hacer es apretar fuerte los puños, con mucha fuerza. Y todo el mundo va a dar cuenta que cambia, no está sonriendo, apretando los puños. Todo el mundo se va a dar cuenta de que cambia tu expresión, cambia tu mirada. ¿Por qué es esto? Mira, porque nosotros reaccionamos en función de nuestro instinto. Y tú no andas con los puños apretados en la calle. ¿Cuándo cierras los puños? Pues cuando te da coraje, cuando vas a pelear o cuando hay algo que no está bien. Entonces tu instinto lo reconoce. Entonces el momento en que tú cierras los puños fuerte, le mandas una señal a tu instinto que lo alertas. Y como el mundo entra por los ojos, te estira los músculos orbitales y orbiculares y entonces te aparece una sonrisa determinante, alerta. ¿Ok? Claro, si tú le sonríes, dice, no, ya no me engañan, dice tu instinto. Ya no me engañan. Pero si tú te pones serio y cierras los puños, automáticamente te cambia la mirada. Eso es muy importante. Sí. Así se siente, fíjate que sí se siente el ejercicio, o sea, como que, pues que nunca lo había hecho, creo. Háblame más fuerte, por favor, sí. Creo que nunca lo había hecho, o sea, sí se siente. No, pero hazlo enfrente de un espejo y entonces te cambia completamente la expresión de la mirada. Ahora, si a eso le aunas, porque se ha comprobado
vamos con los aparatos en donde te pueden leer el cerebro y los colores y qué parte del color, de tu cerebro en función del color funciona y todo lo demás. Y te demuestran que si tú te imaginas una cosa, para tu cerebro muchas veces no distingues si te la estás imaginando o la estás viviendo. Entonces, si yo te hago enojar, superlativo de enojar, que no quiero decir la palabra porque me ponen una campanita ahí, pero te hago superlativo de enojar. Tu cerebro está pensando que estás, y tú estás apretando los puños, tú tienes una mirada fenomenal, una mirada extraordinaria para una foto, porque tienes una mirada profunda. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que puedes parecer enojado. ¿Qué es lo que le falta? Expresión. A esa expresión que le falta. La sonrisa. No, la sonrisa no. Te voy a decir la sonrisa no, ¿por qué? ¿Por qué no le falta la sonrisa? Porque tú tienes que saber qué sonrisa. Es que la sonrisa, si me ven, no es con los músculos risorios. Eso es lo que nosotros podemos sonreír. Con todo el cuerpo. Entonces, ¿perdón? Eso es con todo el cuerpo, digo. Pues no. Fundamentalmente puede ser con todo el cuerpo, sí, porque es tu emoción. Pero fundamentalmente es con unos músculos que se llaman cigomáticos. Cigomáticos. Que estiran tu boca, la comisura de tus labios, hacia la mitad de las orejas. Esos son los músculos del entusiasmo. Esos son los músculos de la alegría. Esos son los músculos de la felicidad. Cigomáticos. Nada más que sucede que los cigomáticos están divididos en dos partes, que son los cigomáticos inferiores, que son los que jalan las orejas, y los cigomáticos superiores que te cierran los ojos, porque tú estás en una situación de felicidad extrema, de entusiasmo, cuando te ríes, cierran los ojos. Entonces lo que tú tienes que hacer con tu retratado es primero hacerle un anclaje que se llama en neurolingüística, un anclaje, o que simplemente se llama un acto reflejo, que es lo que conocemos, que en cuanto cierren los puños, ¿sí?, se le abran los ojos. Entonces tú lo haces enojar, que piense en que está peleando, en que lo están golpeando, que lo están ofendiendo, y cierra los puños. Pero llega el momento en que tú le produces un entusiasmo muy grande, exorbitante, y le dices que cierres los puños, entonces no se pierde el estiramiento de los cigomáticos inferiores que te están dando ese entusiasmo, pero se obstruye los cigomáticos superiores que te cierran los ojos y tú tienes una mirada profunda. ¿Ok? Entonces, con eso logras una buena fotografía, nada más que es la preparación de la persona. Entonces hay que hacer una preparación. Claro. Tú tienes que entrenarlos. Muchos de los que salen después de tener una entrevista conmigo, pues salen diciendo, lo que es más, aprendí a posar. O sea, si hay un truco, digamos, un entrenamiento, ¿no? Ahora, le dan Óscares a los mejores actores. ¿Y por qué? ¿Qué es un buen actor? Es alguien que interpreta bien un personaje. Es el que interpreta el personaje. Y para interpretar el personaje, ¿qué tienes que hacer? Caracterizarlo. ¿Y cómo? ¿Cómo lo caracterizas? Pues pareciéndote Tienes a lo que dice tu guión. ¿Sí? Tienes que vivirlo. Entonces, el actor que mejor vive al personaje es el mejor actor. Y le dan un premio por saber adaptarse a ese personaje. Que puede ser un afeminado y lo hace muy bien, que puede ser un hombre rudo, que lo hace muy bien, que puede ser un hombre bueno, un marido o un delincuente. Se mete en el personaje, se mete en la persona que va a representarlo. Entonces, lo que tú tienes que hacer es que tu retratado muestre fuerza, muestre determinación y al mismo tiempo un entusiasmo desbordante. Ahora, por ejemplo, hay que escuchar lo que dice Maquiavelo.
Maquiavelo fue un hombre extraordinario, un conocedor de la naturaleza humana como muy pocos. Entonces dice Maquiavelo, la gente no tiene tiempo para conocerte, para saber quién eres y para conocer tus cualidades. Entonces, es más importante lo que reflejas, porque así te juzgarán. Te juzgan por lo que ven, no por lo que tú eres. Es verdad. Ahora, hay otra cosa, que hay un librito que se llama Manual de Campaña, que lo escribió Quinto Tulio Cicerón, que era hermano de Marco Tulio Cicerón. Cuando Marco Tulio se lanzó de candidato a la situación más privilegiada, no sé, de Roma, no sé cómo se le llamaba, el rey o el César, o lo que tú quieras. Entonces, Quinto Tulio le escribió una carta en donde le dice, no te voy a escribir nada nuevo porque todo esto lo sabes, pero te hago nada más un resumen de lo que tienes que hacer para ganar la campaña. ¿Ok? Y resulta que le escribe, lo primero que tienes que recordar, que son más importantes las apariencias que todas las cualidades del candidato. Se lo escribió 64 años antes de Cristo. Y ahora se utiliza esa carta como un manual de campaña, fíjate. Como si lo hubiera escrito ayer. Todo lo que tiene que hacer un candidato. Ahora, ¿qué hacen los consultores políticos? Mira, se ha estudiado mucho la estupidez. Y hay un filósofo que estudia la estupidez humana que se llama Bonhoeffer, Dietrich Bonhoeffer, que te puedo hablar de muchos, pero te platico muy brevemente de él. Él era antinazi y después lo encarcelaron, terminaron encarcelándolo y ejecutándolo. Pero en la cárcel él escribió un tratado sobre la estupidez humana, porque él había consultado mucho a gentes muy inteligentes. ¿Quiénes eran los alemanes promedio en la Alemania nazi? Pues eran profesores, eran banqueros, eran comerciantes, eran gente de bien en general. ¿Cómo pudo dejarse una sociedad llevar por una idea maquiavélica, absurda, criminal de Hitler? Se dejaron llevar. Entonces, es que él mantiene en su teoría que la estupidez no tiene que ver con la inteligencia y que es como una fiebre o una enfermedad contagiosa que abarca y que de repente todos hacen lo mismo. Se han hecho muchos experimentos, por ejemplo, ¿qué te voy a decir? Hay un experimento que se hace en las escuelas y que sorprendentemente da resultado. A un alumno que esté faltando, que no sabe lo que van a hacer los alumnos que están en la clase, se les dice que van a poner un color verde y que todo el mundo va a decir que es rojo. Y que va a preguntar a la maestra de qué color es ese color verde y todo el mundo va a decir que es rojo. Entonces entra el alumno o llega el alumno nuevo que no sabe cómo está el jueguito y le preguntan de qué color es el color que estás viendo en la pared. Y él dice verde. Y dice, no, es rojo. No es posible. Y entonces todos comienzan a decir rojo y él termina diciendo rojo. Termina diciendo rojo. No se planta y dice, no es cierto, me están engañando, ese color que yo veo es verde y no me pueden engañar, no pueden engañar a mis sentidos. No, termina diciendo rojo como todos los demás, porque no quiere confrontar o quiere ser parte del grupo. Entonces es un fenómeno similar, que está muy burdamente explicado ahorita, ¿no? Sucede con la estupidez. Entonces es lo que ha sucedido, yo me doy cuenta. Si tú me preguntaras a mí, ¿de qué te das cuenta ahorita de lo que ha sucedido con la tecnología y con todo lo demás? Te diré,
que hay un fenómeno, hay una crisis de estupidez en los consultores políticos que se olvidan de lo esencial, que se olvidan de lo más importante, que dicen los estrategas, yo vengo a hacer mi estrategia, no me importa la imagen del candidato, pero no puedes hacer una estrategia si la gente lo va a repudiar, si la gente lo va a rechazar, ninguna estrategia sirve. No, yo vengo a hacer mi estrategia, yo cobro por mi estrategia, yo no me meto con la fotografía. Entonces, esa es una estupidez rampante que estamos sufriendo no solamente en México, en todos los países. Se habría que partir entonces de la fotografía. Mira, tú puedes preparar una campaña. Tú quieres ser presidente de la República desde que tienes 10 años de edad, por ejemplo. Estás preparando tu campaña de una u otra forma, ¿no? ¿Cuándo es cuando el público se da cuenta de que tú eres candidato a la presidencia? El momento en que te ve tu fotografía como candidato. Ahí empieza verdaderamente la campaña para el público. No importa que tu campaña haya empezado 40 años atrás. Okay. Entonces, lo primero que ve el público es el primero que se juzga. Ya lo dijo Maquiavelo. Te juzgan en un instante, porque te juzgan primero, lo primero que entra es a la vista. Y dice Maquiavelo, para que un príncipe, para Maquiavelo el príncipe es el principal, no es el príncipe el hijo del rey. Para que un príncipe se haga despreciar, basta con que se muestre pusilánime. ¿Y qué es pusilánime? Es todas las cualidades que tiene el carismático, pero anteponiéndole la preposición sin. Pusilánime sin ánima, sin alma, sin espíritu, sin fuerza, sin determinación. Sale un cuate así. Si es príncipe, pues ya se amoló. Y si es candidato, pues yo por ese idiota no voy a votar. Entonces, ya no sirve ninguna otra de las actividades de la campaña. Claro. Puede decir, si hicieron una investigación y lo que todos quieren es que se hagan fuentes y parques y jardines, les va a decir, les voy a hacer fuentes, parques y jardines. Pero quiere que las fuentes, los parques y los jardines lo haga otro, cualquiera, menos él. Entonces no puede ganar. Y si sale una persona que demuestra nada más determinación y fuerza, espíritu, eso con la mirada y con el entusiasmo desbordante que demuestra, empatía. Simpatía. No es la sonrisa, porque mira, sonrisas puede haber muchas. Una sonrisa falsa detectable, una sonrisa de soberbia, una sonrisa de desprecio, una sonrisa de asco. Cuando dices, sonríes de un lado, no. Es una sonrisa de asco, ¿no? De desprecio. Es decir, las sonrisas se pueden dividir en 20 tipos diferentes de sonrisas malas. Pero tú puedes tener una sonrisa suave, una sonrisa media, una sonrisa plena, una carcajada donde muestres todos los dientes. Natural, siempre que haya entusiasmo. Y la sonrisa con entusiasmo, no importa el tamaño que sea una gran sonrisa. Y te voy a decir una cosa que te va a impresionar y también le va a impresionar al público. Ajá. La Mona Lisa no es famosa por su sonrisa. La Mona Lisa es famosa por su entusiasmo. Porque su sonrisa es una muequita. Vean una foto de la Mona Lisa. Está en internet. Sí. Entonces, es una sonrisita así. Pero además no la pueden copiar los copistas, no pueden hacer una reproducción de la Mona Lisa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Leonardo dibujó primero los músculos cigomáticos y después los fue cubriendo con capas. Son los músculos cigomáticos porque Leonardo era un diseccionador y sabía cómo trabajaban los músculos del cuerpo prácticamente y del rostro y los que daban el entusiasmo. Entonces dibujó la tensión de los músculos cigomáticos del rostro de la Mona Lisa y después los fue cubriendo con capas hasta que llegó a la piel, pero quedó la huella del entusiasmo. Y la celebridad y la fama que tiene
la sonrisa de la Mona Lisa es por su naturalidad y es por la función que Leonardo le hizo mostrar a sus músculos cigomáticos. O sea, los cubrió. Los fue cubriendo. Qué interesante, fíjate. Eso sí, no. Ahora sí has bien una pregunta. Ok. ¿Podrías contarme cuál es el retrato que haya marcado un antes y un después en tu carrera? Tendría que hablar del Do-in. El Do-in, para decirlo muy clara, fácil y rápidamente, es la acupresión. Es la acupuntura sin agujas. Se llama también la digitopuntura. Ok. Pero hay una digitopuntura de la fisiología del ánimo. Entonces, esta digitopuntura te puede modificar los neurotransmisores. Ok. Y nosotros somos lo que es nuestra química cerebral y, consecuentemente, nuestra química corporal. Y no somos los mismos cuando estamos tranquilos, contentos, tomándonos una tacita de café con un amigo, que cuando nos persigue un oso o persigue un perro rabioso. Claro. O que estamos adrenalínicos de esta manera. Y podemos dar un brinco. Oye, este cuate se bajó de la silla de ruedas y brincó todo eso. ¿Cómo pudo hacer eso? Pues la adrenalina le permitió realizar ese esfuerzo sobrehumano. Y cuando estás contento, pues tienes otra energía, ¿de acuerdo? Entonces, se debe a lo que son nuestros neurotransmisores, inclusive la dopamina, Así es. que es un neurotransmisor, te convierte en un superhombre. De alguna manera te da resistencia y te da fuerza. Por eso a los atletas que se dopan, que se meten alguna inyección de dopamina, los descalifican, porque las competencias las quieren hacer entre hombres, no entre superhombres. Y la dopamina te da una superioridad al esfuerzo. Entonces, está prohibido en los Juegos Olímpicos, ¿ok? Bueno, entonces, la dopamina tiene una fuerza tremenda en toda tu estructura corporal. De la misma manera que la oxitocina está considerada el neurotransmisor de la felicidad. Ahora, tenemos nosotros también nuestra morfina, ¿no? ¿Tú has sentido la morfina en tu cuerpo? Dices que no, pero sí. Sí. Digo, no es la morfina que te echas un polvito, no, pero está la endorfina, que es la morfina que tú mismo realizas y sientes una sensación enorme de felicidad cuando haces ejercicio, cuando comes chocolate. Por eso el chocolate también crea hábito. Que comer chocolate. Y te voy a decir una cosa, los aztecas le daban al chocolate unas virtudes divinas, porque tomaban cacao y hacían respiraciones, y entonces era una manera de alucinarse, porque el cacao también te produce endorfinas, eso es muy importante. Bueno, pues no nos metemos en eso. El caso es que tenemos una serie de neurotransmisores. ¿Sabes qué efecto te da el Valium? Te relaja, ¿no? Te relaja. Nosotros tenemos Endovalium. Okay. Entonces, resulta que con la acupresión en diversas partes de los brazos y de la espalda, se puede cambiar la neurofisiología del ánimo. Entonces yo preparo a la gente a través de la acupresión, que es esta ciencia maravillosa que se llama Do-in, y yo me especialicé nada más en lo que respecta a relajar a una persona. Entonces, una vez que te he platicado esto, y a tu público también, les voy a platicar una anécdota. El ingeniero Carlos Slim le dijo a uno de sus amigos: vete a tomar una foto con David Ross.
Y vete a su estudio, ya te vas. Y mañana te presentas. Así fue. Me habla la secretaria del ingeniero Slim y me dice, ingeniero, yo también soy ingeniero. Y me dice, ingeniero, todos tenemos algún defecto, ¿no? Ingeniero me dice, no, no es un defecto, es una característica, es una cualidad y es muy interesante ser ingeniero y me honro mucho de serlo. Fue broma. Entonces me dice, ingeniero, me pide ingeniero Slim que retrate a uno de sus amigos, mañana va, se trata de Julio María Sanguinetti, expresidente del Uruguay en 2 ocasiones. Mañana llega a las 10:30 a su estudio. Y llega una persona tan enojada, acompañado por su esposa. Su esposa la senté en la sala, lo metí a él al camera room, a donde le iba a tomar la foto. Y llega y se sienta y te cruza de brazos así, con una cara de muy pocos amigos. Y le digo, ¿qué le pasa, señor presidente? Me había dicho la secretaria que le dijera yo presidente, porque lo que quería Fox, que toda la vida le dijeran presidente, como los presidentes de América Latina. Y a los embajadores, que una vez siendo embajador o presidente ya les queda el título para toda la vida. ¿Qué le sucede, señor presidente? No, me dijo así, muy enojado y con el tono de como hablan los uruguayos, así como un poquito de cántico, ¿no? No, dice, ¿cómo se le ocurre a Carlos, refiriéndose a Carlos Slim, un hombre tan inteligente, que yo vengo aquí con una agenda tan apretada y vengo a hacer muchas cosas en México y se le ocurre a Carlos mandarme a hacerme una foto? Cuando yo fui presidente del Uruguay tenía yo miles de fotógrafos detrás de mí tomándome fotos y ahora ya no tengo lugar donde guardarlas. Y entonces digo, pues claro que estoy muy molesto, como digo, dedicándome a tomarme una foto cuando tengo miles de fotografías. Ándele, vaya. Y me agarra y me da un aventón, inclusive. Vaya, tómeme la foto que yo ya me voy. En 3 minutos me voy, apriete su botoncito y ya me voy. Y entonces me di la vuelta y lo empujé muy suavemente y él se sorprendió porque lo empujé, pero le quité el saco. Y dije, bueno, no te me escapas ahorita tan fácilmente, ¿no? Le pasé el saco a uno de mis asistentes y le dije, mire, señor presidente, te ha pasado momentos muy difíciles en su vida. ¿Cuánto nos vamos a tomar? Ponga usted que nos tomamos 15 minutos. Digo, se ha pasado peores momentos, van a ser soportables. Pero vamos a empezar con los ejercicios de respiración y vamos a empezar con unos puntitos que le voy a tocar yo en la espalda y en los brazos. Si yo te muestro la foto, cuando empecé a tomar fotos, que tenía una cara de enojadísimo. Y cuando yo le hago el do-in y le tomo su foto, él mismo vio el proceso de cambio en su rostro durante la toma de la fotografía y terminó diciendo, oiga, esto fue maravilloso, retrate también a mi esposa. Entonces salió feliz, cambiado, completamente cambiado. Me trajo a la esposa, hágale el procedimiento, hágale, dice, hágale como me hizo a mí. Y entonces ya le di el procedimiento también a su esposa y tengo una foto de pareja que es una preciosidad. Pues esa fue una enorme satisfacción de que un fotógrafo, porque no era más que eso, frente a un presidente, 2 veces presidente de una nación sudamericana como es el Uruguay, y que había tenido miríadas de fotógrafos atrás de él tomándole fotos. ¿Quién era yo frente a él? Era yo un fotógrafo más. Digo que no tenía ninguna importancia, no tenía ninguna trascendencia. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que logré transformarlo. Yo por eso digo que el do-in es una cuestión milagrosa
que puede realizar precisamente el milagro de transformar genéticamente a una persona, cambiarle el ánimo, cambiarle toda su fisiología del ánimo y convertirlo en esa persona que yo quiero que sea y quiero que se represente a sí mismo de esa forma, con fuerza, con determinación, con empatía, simpatía, confianza y atracción, y que le dé un impulso de seguimiento a la persona que lo ve. Y sobre todo, muy importante, que llame la atención. Porque siempre una venta, un anuncio publicitario, tiene que pasar por estas 4 etapas: atención, interés, deseo y acción. Interés. Pero si no hay impacto, Okay. no puedes pasar al interés. Puede haber impacto, pero si no hay interés, te vas. Es impacto, interés, que te produzca el deseo, cualquiera que sea el deseo de tener un coche, el deseo de acercarte más a esa persona, y después que el deseo mismo te produzca la acción. ¿Ok? Y entonces, en la fotografía, esto de atención, interés, deseo y acción se realiza con impacto visual. Y después tiene que haber hermosura, porque la hermosura es muy atractiva y muy agradable a la vista. Necesitas, de alguna manera, alguna ambientación. Bueno, en la fotografía del candidato no necesitas ninguna y cualquier ambientación te puede estorbar. Bueno, hay cosas que puedes poner a un candidato en un amanecer, que te da la idea de un nuevo periodo. Y después la acción que se produce con el entusiasmo desbordante, que es lo que te produce en la otra persona el deseo, el hecho de haberte ganado su amistad, su reconocimiento y su aceptación. Pues mucha gente, por supuesto, que reconoce tu trabajo, ¿no? O sea, quien estás fotografiado. Y sí, yo coincido en lo que estás diciendo ahorita, porque la fotografía exactamente es lo primero que ve la gente del candidato. Entonces, una buena fotografía, una buena imagen, eso es lo que se lleva a las personas, porque a veces, como bien dices tú, ¿no? Por si estás en un, digamos, en un panfleto o en un pendón, ¿no? Digamos, en la calle, pues la gente más voltea y ve la cara, ¿no? Y esa cara es la que te debe transmitir. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, sí te conocía, nunca he tenido hasta el día de hoy la oportunidad de retratarme contigo, espero tenerla, ¿no? Eso sí, por supuesto, y pues que nos permitas volver a hacer otro programa, porque, bueno, más allá de que se quedaron muchas preguntas, pero contestaste muchas con todo lo que me fuiste diciendo. Ahora sí que no fueron preguntas, fue una exposición, fue una cátedra de esto que yo creo que fue muchísimo más interesante que a lo mejor que te fuera preguntando. Fue una cátedra de cómo ser el mejor fotógrafo de política del mundo, ¿no? O sea, esto que nos transmitiste más allá de las preguntas que se quedaban en el tintero. Pero agradecerte haber estado aquí en este programa. De verdad, para mí te digo que fue un honor, David, porque estuvieras aquí con nosotros, ¿no? Y como comentabas al principio, 92 años, qué bárbaro, o sea, 91. No, bueno, pero híjole, parece, no, pues, no, totalmente, pero al 100, ¿no? Gracias a Dios, qué fortuna, ¿no? Y pues que sigan muchos años más, espero tener la fortuna de que podamos hacer algo juntos. Y pues que nos dejes tus datos o algo donde, no sé si alguien pueda a lo mejor pedirte algún consejo o algún tipo de cosa, se puede contactar. Claro, no sé, claro, ¿no? yo estoy siempre abierto al público, a cualquiera que me pregunte, encantado. Ok, Sí. pues adelante, pues ahí está, lo último para cerrar, mi estimado David Ross. Pues muy el mejor contento fotógrafo con político. esta entrevista. Ajá. Lástima que quedaron algunas preguntas en el tintero, pero con la esperanza de que tenga yo otra vez la oportunidad de venir y continuar y cerrar. ¿Qué es lo que te sigue motivando el tener, el seguir esto? Pues no sé, o sea, ¿qué es lo que les quieres compartir? Bueno, a lo nuestro que pasa público es de por que final? yo desde los 3 años me hice fotógrafo y me dijo mi mamá, vas a ser el mejor del mundo
Y qué lástima que ya no está mi mamá para decirle, fíjate que ya me considera, yo no puedo decir que soy el mejor del mundo, porque en el momento en que lo dices, dejas de serlo. Pero se dice por ahí, mamá, donde quiera que estés, que soy el mejor fotógrafo político del mundo. Ajá. Y pues eso va a ser una gran satisfacción para ti, porque gracias a ti he logrado lo que soy. Saludos, mami. Muchas gracias. Excelente. Pues muchísimas gracias, David, de verdad. Gracias. Y pues bueno, si nos puedes dejar tus datos, dónde te pueden Claro, con mucho contactar y dónde, o dos, algún tipo de clases, escuela, no sé, redes, no sé, o sea, no sé lo que tú nos puedas. Bueno, decir, mira, paciente, que la no te- fotografía hay muchísimas escuela que tengas, escuelas y taller, todo no lo sé. demás. Desafortunadamente, No, tú, o sea, de Douyin, que mira, dependan de ti, o sea. mi fotografía, mira, Digo, yo sé que es un arte y es un don que tienes tú, ¿no? No por eso eres el mejor puede del ser mundo, que sí, ¿no? puede ser que no. Te voy a, Yo creo te, que sí, te- ¿no? te voy a decir una cosa. Yo también fui fotógrafo industrial. Eso lo platicaremos en la próxima ocasión. También fui fotógrafo industrial. Si a mí me preguntan, ¿por qué eres bueno en la fotografía política o en la fotografía de personalidades? Yo te digo, porque me apoyo en el Douyin. Don. Sin Douyin, haz de cuenta, te pongo un ejemplo muy sencillo. Un indio contra otro indio de los indios estadounidenses, de los aborígenes de Estados Unidos. Un indio contra otro indio, ¿ok? Sin embargo, a un indio le das una ametralladora, ya lo conviertes en A lo que no el es. invencible. Así es. Ah, bueno, sí. ¿Ok? Invencible. Contra otro indio. Pero a este indio, si le quitas la ametralladora y le vuelves a dar el cuchillito o el hacha, pues lo pones al mismo nivel que el otro. Lo mismo, si a mí me quitas el Douyin, es como si al indio que le hice la ametralladora se la quitaras. Ok. Ahora, te pongo otro ejemplo muy sencillo. Yo fui fotógrafo industrial. Y yo tuve un instrumento que supe manejar como fotógrafo industrial que no lo supieron manejar otros fotógrafos industriales. Y eso me puso por encima de todos los fotógrafos industriales. Muy bien. Y se puede decir que también fui el mejor fotógrafo industrial, por lo menos de México, ¿ok? Por ese instrumento que yo sabía manejar. ¿Y sabes cómo se llamaba ese ¿Cómo? instrumento? La escoba. Ok. Porque es muy difícil contratar a un fotógrafo industrial. Ok. Porque el fotógrafo industrial no sabe lo que se va a encontrar. Está muy bien. Yo afortunadamente, yo en lo que hacía, porque yo vendía todo el folleto o el informe anual, que ya platicaremos lo que es el informe completo, e incluía yo la fotografía. Y lo vendía yo caro. Entonces no me importaba tardarme un día, 2 días o una semana tomando una sola fotografía. Lo que no puede hacer un fotógrafo que se contrata y te dice, oye, yo te hice un presupuesto por un día, me tardé una semana, págame toda la semana. No, Claro. tú me hiciste el presupuesto por un día y te pago un día. Así es. Entonces no pueden, pero yo sí podía, porque yo le daba dignidad a una planta industrial que no les importaba la presencia de la planta, lo que les importaba era la producción. Así es. Entonces tú llegas con un director de producción y le paras la producción Así es. El y entonces le pones de mal humor, es tu enemigo. ¿Tú sabes cuánto tiempo se tardaba en fabricar un Volkswagen en aquella época, por decir, un producto? 1 minuto. Ok. Era el tiempo que pasaba de una etapa a la otra etapa de producción en la línea de fabricación. Entonces, cuando llegabas a la penúltima línea de fabricación, o a la última momento de fabricación, a que lo sacaban, lo echaban a andar y lo llevaban al estacionamiento, era 1 minuto, cada minuto salía un Volkswagen. Ah, es correcto. Entonces, parar la planta 30 No, minutos pues sí, claro. era inconcebible. Entonces, les importaba más la producción
de lo que se viera bonito. Así es. Entonces tú llegas con tu idea de hacer bonita una planta y tienes que pintar las líneas, y yo pintaba camiones y montacargas a cubetazos de pintura y se veían horribles escurriendo, era una cosa espantosa, pero fotografiaban muy bien. Muy bien. Entonces era lo que yo llamaba la escoba, el orden, la limpieza, los uniformes, los logos, Claro. todo eso era lo que me daba a mí la fotografía industrial bien hecha. Exacto. Bueno, tú después puedes editar todo esto que acabo de decir, lo todo que sea. tal cual. Bueno, Está bien. entonces, ahora, sin el doing, sería Do- yo el indio con su hachita. Perfecto. Sin la escoba y sin el tiempo que podía yo disponer de la circunstancia, hubiera yo sido un fotógrafo industrial como cualquier otro. Entonces, el doing. El doing Perfecto. es el secreto, en el Pues- retrato político. Ok. Pues muchas gracias, David Ross, de verdad. Pues el doing es el secreto. David Ross, muchísimas gracias por estar con nosotros, el mejor fotógrafo político del mundo. Muchas gracias, de verdad. Y pues nos vemos, amigos, amigas. Hasta la próxima en su programa Entre Líderes y Risas.